La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 hasta el 11, vamos a leer intercalado. A otros el hacer milagros, a otros prodigios, a otros discernidor de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a decir 2 veces: el Espíritu Santo es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto. El Espíritu Santo es perfecto. Nosotros podemos entender la palabra perfecto. El Espíritu Santo no se arrepiente de nada. Y también toda la obra que Él hace es absolutamente perfecto. La obra de Dios es encargada por el Espíritu Santo. Por eso, la obra que es del pasado, del presente o del futuro es hecha por el Espíritu Santo. El mundo no puede ver al Espíritu Santo. Por eso, el mundo no persigue al Espíritu Santo, ni va en contra o blasfema en contra del Espíritu Santo. Sin embargo, como el Espíritu Santo es manifestado solamente en los creyentes, estos creyentes pueden blasfemar al Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y pagó todos nuestros pecados. Nuestros pecados son los pecados que están debajo de la ley, los pecados originales o el pecado de los pensamientos o todos estos pecados que están debajo de la ley fueron librados por Cristo. Pero la verdad es que el pecado en contra del Espíritu Santo no son perdonados. Luego de que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo que vino luego de esto no puede ser perdonado. Si blasfemado contra el Espíritu Santo, no puede ser perdonado en esta generación ni en la próxima generación. Porque Jesús no puede volver a bajar para tomar nuevamente esa cruz por nosotros. Aunque Jesús dio su gracia a todos los pecadores que estuvieron debajo de la ley en el pasado, no hay gracia a los que blasfeman en contra del Espíritu Santo. No hay gracia por estas personas. Una de las conclusiones que yo encontré al leer mucho la Biblia es que las personas que blasfeman en contra del Espíritu Santo no tienen ni una mínima posibilidad de poder sobrevivir o ser salvo de este pecado. Si vemos en Mateo 12:32, nos dice: al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Y también en Hebreos 6:4 que nos dice: es imposible que pueda volver a arrepentirse de personas. Luego en Hebreos 10:26 dice que no hay sacrificio alguno para que el que pecare. Por eso no hay camino para poder recibir el perdón y no hay camino para poder arrepentirse y tampoco no hay otro sacrificio, sino que lo único que esperará es esa horrenda expectación de castigo en las llamas donde el enemigo será echado. O sea, esta es una advertencia para los creyentes. Por eso, ustedes y yo en el día de hoy, luego de que hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo. Pero si nosotros blasfemamos o le perseguimos o le desobedecemos incluso con las palabras, no podremos tener perdón. El Espíritu Santo es quien solamente tiene que recibir, quiere unirse a las personas y la verdad, Él viene a nosotros para ayudarnos. Incluso Jesús no puede hacer su obra si no es por el Espíritu Santo. Y también Dios no puede hacer su obra sin el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es quien realiza toda la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en el día de hoy ustedes y yo solo tenemos que recibir la inspiración del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, mora en nosotros, se es manifestado diferentes poderes, especialmente cuando recibimos al Espíritu Santo, comenzamos a hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, hay algo que las personas del mundo no han escuchado. Cuando hablamos sobre las lenguas, estamos hablando de los idiomas. Entonces, si nosotros vemos en Hechos 2:4, que dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando dice que hablan en otras lenguas, significa que hablan otro idioma que no pertenece a este mundo. O sea, entonces, estas lenguas no pertenecen en esta tierra. O sea, que no pertenecen a una región o a una tribu en el mundo. O sea, no es esa lengua que es usado en este mundo, si es una nueva lengua. Por eso las personas de este mundo no hay ninguno que pueda entenderlas. También si vemos en Hechos, en la iglesia primitiva, las personas recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero esto es algo que nosotros podemos hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Las personas que estaban en el pasado recibieron lenguas, pero si no tienen la llenura no la pueden hablar. Sin embargo, el hablar en lenguas no son palabras del Espíritu Santo. Hay algunas personas que malinterpretan esto como la revelación del Espíritu Santo. Piensan que esto es el mensaje del Espíritu Santo. Por eso algunas personas piensan de esta forma, comienzan a hablar en lenguas. Y luego, así es como Dios nos dice. Luego hablan en lengua otra vez y dicen, así es como el Espíritu Santo dice. Esto es algo que esa persona está malinterpretando, pero eso no es las lenguas, no son las palabras del Espíritu Santo. Si las lenguas fueran la revelación del Espíritu Santo, la Biblia hubiera dicho acerca de la interpretación de las lenguas. Sin embargo, no podemos encontrar ningún versículo acerca de estas interpretaciones de las lenguas. ¿Por qué? Porque estas lenguas no son hechas para el hombre, sino son hechas para Dios, como nos dice en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla por el hombre, sino para Dios. Pues porque les está hablando los misterios del Espíritu. También, como nos dice en Hechos 10:46, ¿qué es? Porque los oían en hablar en lenguas que magnificaban a Dios. También en Hechos 2:11, los oídos hablan en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, en nuestras lenguas está hablando, está orando a Dios, no está hablando al hombre. Hay otras personas también insisten que hablan y malinterpretan que las lenguas son formas de evangelizar. Las lenguas no es una forma de predicar, sino es el orar. En el día de hoy ustedes y yo oramos, pero hablamos como al orar es como una llave. Nosotros recibimos la bendición y el poder de parte de Dios. Aunque nosotros recibimos ese poder, no es algo que nosotros lo cargamos en nuestra espalda o es algo que nosotros cargamos, o también igual con la bendición. Sino que en todas esas condiciones que nosotros necesitamos para poder recibir esa bendición sido ya guardadas por Dios. De la misma forma como nosotros tenemos nuestro efectivo no en nuestra casa sino en el banco, el banco guarda todas nuestras riquezas que nosotros tenemos. Pero cuando uno luego de que tiene un sello y luego cuando uno la necesita, uno pide ese efectivo y retira ese efectivo a través de ese sello en el banco. Y así la puede obtener. De esta misma forma, el poder y la bendición que Dios nos ha dado es guardado por Él. Y Él nos da ese derecho para poder orar. Y así nosotros podemos orar en cualquier momento. Y nosotros cuando oramos, Dios nos da la respuesta a la bendición y con el poder que nosotros, que Él nos ha dado a nosotros. Por eso, entonces no existe ningún rico que tiene toda esa riqueza en su cabeza o en su espalda, sino que guarda esto en el banco. De esta misma, nosotros no cargamos con toda esa bendición y ese poder que Dios nos ha dado a nosotros, sino que Dios nos lo guarda a nosotros. Y de esta misma forma, como la persona va al banco para poder obtener la cantidad que quiere, de esta misma forma nosotros oramos delante de Dios, pedimos por esa bendición y ese poder,
que ya nos fue prometido a nosotros. Sin embargo, si una persona que tiene mucho dinero en el banco, pero si no va al banco y retira ese dinero y pide ese dinero, no la puede usar. Entonces puede llegar hasta el punto de morir de hambre. De esta misma forma, si nosotros pedimos por ese poder y esa bendición que Dios nos ha dado, no la puede dar a nosotros. La Biblia que nos dice a nosotros, el hecho de que ustedes no han podido recibir es porque no han pedido, o si lo han pedido, lo están pidiendo mal. Digamos, en el caso de que uno va al banco y le dice, yo he guardado mucho dinero en esto, deme mi dinero. No significa que se le vaya a dar el dinero, sino que tiene que tener esa forma respectiva para poder retirar ese dinero, para poder recibirla. De esta misma forma, si nosotros pedimos delante de Dios de la forma correcta, nosotros podemos obtener. Si no tenemos la verdad, no la podemos obtener. De esta forma, Dios nos ha dado el derecho de poder orar, aunque nosotros hemos recibido esa bendición y esa promesa de ese poder, pero si nosotros no pedimos de la forma correcta, nosotros no la podemos recibir. Por eso cualquiera que cree y tiene y que recibe esa forma que Dios nos ha revelado, y el que pide de la forma adecuada, cada una de estas cosas serán dadas a esa persona y podrán ser esa pertenencia para nosotros. Así es como nosotros pedimos a Dios. Dios hace de esa forma que nosotros podamos orar. Por lo tanto, cuán importante es la oración para nosotros. No hay otra cosa más importante que la oración entre la relación que Dios y yo. Dios, la verdad, guarda mis riquezas. Dios guarda mi vida. La verdad, nosotros entregamos todas esas riquezas delante del Señor. Y la verdad, Dios tiene toda esa riqueza, esa bendición y guarda todo esto. Y la verdad, Dios es aquel que guarda todas esas cosas. Y nosotros, dependiendo en cada situación y en cada momento, nosotros pedimos adecuadamente, y así es como nosotros podemos pedir. Decimos, ay, dame esto. Pues digamos, la salud de la familia o salud de nuestros hijos o diferentes cosas. Uno puede pedir delante del Señor diciendo, dame esto. ¿Por qué? Porque eso es esa relación absoluta que nosotros tenemos delante del Señor. Entonces, ¿qué tan importante es la oración para nosotros y qué tan necesario es esto para nosotros? Hay dos formas en la oración que son tan importantes. Una es en la oración en el corazón y otra en la oración en el espíritu. La oración en el corazón es pedir con el conocimiento y con la emoción que uno juzga. Y nosotros pedimos acerca de las situaciones que nosotros conocemos, solamente en esto. Nosotros no podemos pedir por las cosas que nosotros no conocemos. En simples palabras, la oración del corazón es pedir por las situaciones que nosotros ya conocemos, pedir dentro de esas circunstancias. Uno no puede orar por las situaciones que uno no conoce, sino que uno solo ora por las cosas que uno conoce. Hay momentos que uno experimenta los peligros o uno pues experimenta las diferentes circunstancias. Y uno puede orar acerca de estas cosas. Y estas son las oraciones de corazón. Por eso nosotros, aunque abrimos nuestras bocas y oramos por las circunstancias que nosotros sabemos, estas son las oraciones de corazón. Sin embargo, esta oración de corazón tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque eso no puede ir más allá de las cosas que está experimentando. No puede ir más allá de estas situaciones que conoce. Y no puede conocer más sobre esto. Sí, pero ¿cómo puede conocer esas situaciones más profundas de que uno está experimentando? Es solamente el Espíritu puede conocer esas cosas. Por eso en 1 Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino por el Espíritu del hombre que está en él? Solo el Espíritu puede conocer las profundidades del hombre. Por eso, mi espíritu es el único que puede conocer las profundidades que yo tengo. Aunque el intelecto puede conocer las situaciones que yo puedo ver, pero no puede conocer las situaciones que yo no puedo ver. Sin embargo, el espíritu puede conocer las situaciones que mi carne no puede ver. Por eso, esto es la razón por la que nosotros oramos por el espíritu, porque Él ora por las cosas que nosotros no podemos conocer. Aunque nosotros vemos la vista, hablamos sobre la vista solo
puede vivir en contra, dentro de esos 45 grados, pero no puede ver el pasado. De esta misma forma, el intelecto solamente puede conocer las situaciones que nosotros podemos ver, pero no puede conocer las situaciones que no podemos ver. Por eso el Espíritu Santo ora por las cosas que nosotros no podemos ver, o sea, las profundidades del hombre. Y uno ora por el corazón cuando ora con las cosas, por esos problemas que uno conoce. Por eso hay algunas personas que oran por toda la noche y dicen, ay Dios, yo tengo estos problemas, ayúdame. Entonces ora con todo fervor con esos problemas que tiene. Aunque Dios puede responder a estas oraciones, no puede pedir por las cosas que no conoce. Como no la puede pedir, entonces obviamente no la puede recibir. Pero si una persona que ora por el Espíritu y ora por el corazón, entonces ora por estas diferentes cosas, es beneficioso para él. Por eso nos dice que nosotros oremos por esas dos cosas. En el pasado, las personas que estaban en la ley no tienen ese derecho de orar por el Espíritu, sino que solamente ora por las cosas que pueden ver. Pero nosotros, luego de que hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros revestidos de la fuerza del Espíritu Santo, recibimos ese derecho y ese poder de poder orar en el Espíritu. Por eso, las personas que estaban en el pasado, la verdad, estas personas que estaban en la ley, la verdad no podían hablar en lenguas, pero las personas que están debajo del Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas. Pero entonces, estas personas que están debajo del Evangelio, la verdad pueden orar por el Espíritu Santo. Esta es la diferencia. Por eso, qué tan agradecidos nosotros podemos decir que nosotros podemos orar por el Espíritu Santo. Las lenguas no hablan, las lenguas no es hablar del Espíritu Santo, es algo que les he dicho a ustedes. Las lenguas no es el hablar del Espíritu Santo, sino es el orar del Espíritu. Aunque nosotros nosotros somos revestidos del Espíritu Santo y nosotros podemos hablar en lenguas en ese momento cuando nosotros somos inspirados y nuestro espíritu es levantado por el Espíritu Santo y así nuestro espíritu puede hablar. Muchas personas que en el día de hoy dicen que el hablar en lenguas se piensan que esas son las palabras del Espíritu Santo y algunas personas que la verdad son seducidas por esto y caen en otra forma mala. Pero entonces el Espíritu Santo es que mi espíritu está orando. Por eso nosotros cuando oramos por el Espíritu Santo, oramos y podemos orar también en el corazón. La persona que alaba por el Espíritu puede alabar por el corazón y también por el Espíritu, pero la verdad puede orar por la profundidad. Digamos, una persona que ora por el corazón puede orar por el Espíritu, pero no puede conocer las profundidades. Pero qué tan agresivo es que nuestro Espíritu puede orar a sí mismo por por esas profundidades. Aunque cuando ora por el corazón está hablando indirectamente, pero el que ora por el Espíritu por sí mismo está orando directamente. Sin embargo, nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir para nosotros. Por eso nosotros oramos en lenguas. Yo constantemente cuando oramos en lenguas. Hay unas personas que van a orar y la verdad oran solamente por una hora, por cosas que hablan por la oración del corazón y dicen que no saben qué más pueden orar, pero yo en esa hora oro en lenguas y la verdad mi espíritu ora todas esas palabras que quiere decir, o sea, todo ese momento que ha esperado para poder hablar a esto. Por eso una vez uno habla por lenguas y uno habla en el corazón y uno ora en esa forma intercaladamente. Entonces algunas personas piensan que esa es la interpretación, pero eso no es así, sino es como que uno camina con la izquierda y luego con la derecha. Tiene esta armonía. Yo también yo cuando al caminar también hablo en lenguas. Yo ayer experimenté algo increíble. Estaba yendo al centro de misión y entonces estaba viniendo y también mis miembros también estaban esperando de al frente y nosotros estábamos viendo. Entonces luego estaba en el semáforo, entonces al cambiar la luz no caminé instantáneamente, sino que esperé un momento, entonces estaba orando y había entonces un camión que había pasado y entonces estaba orando con todo, estaba en lenguas dentro de mi interior como acostumbraba.
Pero entonces caminé hacia adelante. Pero un taxi comenzó a venir desde atrás con toda velocidad. Pero entonces yo, la verdad, me había sorprendido porque la verdad esa distancia no era tan lejos y la verdad yo me había pues sorprendido y la persona que estaba pues más adelante se había sorprendido. Pero entonces si yo estoy seguro de que si esa taxi hubiera venido lentamente, estoy seguro que me hubiera pues chocado. Pero yo en ese instante pues había pues quedado quieto por un tiempo porque pues no sabía la situación que había ocurrido. Pero entonces si yo en el momento en que estaba en el semáforo, pero yo si por ejemplo como si yo en el momento que había cambiado la luz hubiera caminado, estoy seguro de que yo hubiera tenido ese accidente, pues, y la verdad, ni siquiera no era solamente un accidente pequeño, sino en serio que hubiera muerto en ese instante. Pero entonces yo siempre, pues, tan sorprendido estaba yo que latía mi corazón con tanta velocidad. La verdad, nosotros no sabemos qué lo va a ocurrir en nosotros. Por eso nosotros siempre tenemos que depender de Dios. Yo casi muero 3 veces en accidentes automovilísticos. También incluso cuando había caído en un abismo, la verdad había caído y la verdad yo no había no había lastimado, pero muchas personas habían sido lastimados en ese momento. Yo en muchos momentos siempre he orado por esos momentos peligrosos y en esos momentos había tenido esos accidentes. La verdad nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Como nosotros no sabemos, nosotros siempre tenemos que hacer cualquier cosa que nosotros hacemos, tenemos que orar. Una vez había ido a un avivamiento en la iglesia de Sengyol en Tangsan, pero entonces había un niño que estaba orando en lenguas, pues un niño que era ciego, y le había preguntado a él, ¿tu hermano está construyendo? Dijo que sí. Y yo le dijo, ¿tu hermano está en Puchon? Y entonces me dijo que sí. Pero entonces tú ahora estás orando con todo fervor por tu hermano. Y entonces, luego, ese niño vino a testificar esa noche y dijo que había tenido un accidente su hermano en Puchon. Y entonces, pero su hermano mayor era el único que no tenía ninguna herida. O sea, había testificado de esa forma. Su espíritu está orando por cosas que uno no conoce. Y entonces, así es como está orando su espíritu. De esta misma forma, nosotros oramos por cosas que nosotros no podemos conocer. Algunas personas dicen que ¿por qué oran por lenguas? Dicen por qué hablan en cosas que ni siquiera pueden entender. Pero Dios nos ha dado desde ese principio cosas que nosotros no podemos entender. Pero entonces hay muchas personas que se quejan de que no pueden entender. ¿Para qué quieren entender? ¿Para usarlo en sus negocios en Itaewon o en sus negocios para emigrar? O sea, por favor, no menosprecien estas cosas, esas lenguas. Ustedes, en cambio, piensen, ¿por qué Dios nos da estas cosas que nosotros no podemos entender? Las personas en el pasado hablaban, pues profetizaban. Por eso, entonces testificaban en esa época. Y luego Jesús vino al venir, echó fuera demonios. Y luego de que el Espíritu mora en nosotros, comenzamos en lenguas. Esto es el principio, el hablar en lenguas. También Jesús profetizó. Y también Jesús al morir en la cruz dijo, tengo sed, pero todo esto es para cumplir la palabra, las profecías de la Biblia. Pero la verdad es que Jesús solamente al decir esas palabras, tengo sed, aunque no tiene ningún significado para él en ese momento, él vino para poder cumplir esa profecía. Él también vino nació en el pesebre para cumplir las profecías. Él también sufrió sin ningún pecado, siendo pecador, y la verdad fue latigado y recibió todo este dolor para hacer las profecías. Pero la verdad, Él tomó todas estas cosas, todas estas vergüenzas y dolores para poder recibir, para poder cumplir estas profecías. La verdad, Él hizo todas estas cosas para poder cumplir todas estas profecías que salió de la boca de Dios y los profetas. Y la verdad, para que todas estas cosas no cayeran en el piso, sino que fueran cumplidas. Y así en ese momento que murió en la cruz, y la verdad, esas dos
palabras. Y esas palabras que Él dijo, uno cómo puede decir que estas palabras no tienen ningún significado y pueden ser menospreciadas. El hecho, ¿por qué será que el Hijo de Dios nació en el PC? ¿Por qué será el Hijo de Dios murió en la cruz? ¿Por qué será que el Hijo de Dios fue tratado como ladrones y fue castigado y fue hasta latigado? Pero Él obedeció y cumplió con esas profecías. De esa misma forma, nosotros tenemos que realizar esa profecía del Señor en nosotros. La Biblia nos dice que la cosa más difícil de controlar las lenguas, si vemos en Santiago 3, 1 hasta el 8, dice que el que tiene esa roca pequeña en su boca es que es completado. Pero entonces la persona que no ofende es perfecto, dice. Pero no existe nadie que no ofenda, o sea, nadie que sea perfecto. Sin embargo, tenemos que tener esa pequeña roca para poder ser controlada. Pero qué tan importante es la lengua. Sin embargo, nosotros hablamos las lenguas, pero entonces ¿cuánto nosotros molestamos a las personas con las lenguas? Yo estoy seguro de que yo con mi propia lengua puedo hasta maldecir y hasta perseguir e insultar a las personas. Esta lengua que es tan difícil, pero entonces en ese momento cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la verdad, el Espíritu Santo controla nuestra lengua y Él hace que obra como Él desea dentro de nuestras lenguas y así hace que nosotros podamos hacerlo. ¿Qué tan agresivo nosotros tenemos esta lengua? Por eso, nosotros tenemos que dar gracias porque esta profecía del Señor es realizada en nosotros. Cuando yo la primera vez fue lleno del Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas que yo no conocía, en sonidos que yo no conocía. Pero sin embargo, yo oré de esta forma: Dios, si esto viene de parte de ti, no importa si mi mandíbula caiga, haz que yo pueda hablar con toda mi vida. Y así yo comencé a orar por 9 horas. Y en ese momento comencé a tener los poderes, así comencé a hablar, ver visiones. Y así fue como yo comencé a ver la Biblia. Y así es como yo entendí ese fundamento para ser como pastor. Hablé que la palabra del Señor fue hecha en mí. Pero hoy en día muchas personas que han recibido las lenguas, que la verdad son orgullosas en el día de hoy, que han recibido esas lenguas, que no saben, pero la verdad están llenos, son orgullosos. Pero la verdad, el Señor, el Espíritu Santo nos da a nosotros cosas que el mundo piensa que no son necesarias. Sin embargo, es que Dios son necesarias. Y la verdad nos da a nosotros para que nosotros podamos conocer las profundidades de nuestro espíritu. La lengua es la oración que hace mi espíritu, así es. Las personas, aunque reciben la llenura del Espíritu Santo, al principio no hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque son perezosos. La Biblia que nos dice que solo el que está lleno del Espíritu Santo puede hablar en lenguas. Pero entonces aquel que es lleno puede volver a hablar en lenguas. Pero entonces, ¿por qué nosotros no usamos lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros? Tenemos que usarla con todo fervor. ¿Será que nosotros recibimos el dinero al sanar enfermos o al sanar a los paralíticos o al abrir los ojos a los ciegos? Como Dios está vivo, hace su obra en nosotros y así es como nosotros obedecemos. La Biblia nos dice, ustedes no reciben el dinero cuando ustedes sanen. Esa es la razón por la cual nosotros no recibimos el dinero. Como nosotros creemos en el Dios viviente, así es como nosotros le tenemos. Le damos la reverencia y nosotros les bendigo en el nombre de Jesús que obedezcan delante del Señor con toda reverencia. Así en este momento hagamos para que el Espíritu Santo venga en nosotros, sea revestido en nosotros, para que nuestras lenguas también sean revestidos en esto. Y así la obra de Dios va a ser en nosotros. Vamos a decir todos juntos: Señor, haz que tu profecía sea realizada en mí. Espero que en el día de hoy toda promesa y toda bendición y toda palabra de Dios sea hecha en ustedes y así también sea en ustedes y en sus cuerpos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a orar todos juntos.